Muy bien, hoy comenzamos una nueva serie de mensajes que se llama, ¿cómo se llama? Anclados en la esperanza. Esa es la nueva serie de mensajes y vamos a ir a través de esta nueva serie. Vamos a ir y vamos a hablar de diferentes temas emocionales que afectan nuestra vida. Y lo que vamos a ver es lo siguiente, es cómo Dios sana nuestros problemas emocionales, incluso mentales. Dios tiene cuidado de nosotros, Él nos sana. Sabe que muchas de nuestras actitudes, de nuestras reacciones, muchas de nuestra incapacidad de poder crecer espiritualmente, se reduce muchas veces a un problema emocional que nosotros hemos arrastrado de por vida. Pero Dios tiene la ayuda que nosotros necesitamos y a través de esta serie vamos a ir hablando de la ansiedad, de la depresión, de todas esas cosas y cómo Dios trabaja en la vida de sus hijos para darle la sanidad que sus hijos necesitan. Por eso quiero que miremos este versículo, Hebreos 6:19, y quiero que vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Vamos a leerlo juntos. A ver, recibimos un gran consuelo. A ver, voy a comenzar de nuevo, porque no lo escucho. Vamos a ver. Recibimos un gran consuelo los que ahora acudimos a Él en busca de su protección y confiados en la esperanza que nos ha dado. Esta esperanza es como una ancla firme y segura para nuestra alma y penetra hasta la presencia misma de Dios. O sea, cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos llena de esa esperanza y esa esperanza es tan firme, tan buena, que nos ayuda a estar en una buena relación con Dios. Hay personas, y déjenme repetir, lo que les cuesta tener una buena relación con Dios. Hay personas que son muy inestables en su relación con Dios. Y algunas veces uno puede decir, bueno, esta persona es irresponsable, esta persona es indisciplinada, esta persona no le importa a Dios, pero en el fondo puede haber un problema. Esta persona está enferma emocionalmente y no se ha dado cuenta y no lo ha aceptado. Un gran psicólogo, C.R. Snyder, profesor de psicología de la Universidad de Kansas, dijo que la esperanza disminuye los efectos negativos de los problemas que producen los problemas en la vida. Disminuye todos esos efectos negativos en la vida de las personas y dice que los niveles de las personas, las personas con niveles altos de esperanza presentan bajos niveles de ansiedad y depresión. O sea, dice este gran psicólogo muy famoso, murió creo que en el 2006, ha escrito muchos libros, enseñó mucho sobre la psicología, sobre el análisis del comportamiento humano. Y dice él, en pocas palabras, que las personas que tienen esperanza, esas personas tienen mejor sanidad emocional, son más saludables emocionalmente. Una de las cosas que nosotros sabemos como creyentes es que esto es una gran verdad. Porque cuando nosotros depositamos nuestra esperanza en Dios, nosotros podemos tener paz en todo momento de nuestra vida. Cuando uno tiene problemas y acude a Dios y deposita su esperanza en Él, entonces su vida, su paz, su tranquilidad puede habitar en la vida de esta persona. Nosotros no estamos acostumbrados a hablar sobre sanidad emocional y mental. Es algo que muchas veces ni siquiera lo queremos conversar. A veces nosotros no lo aceptamos. Cuando usted pregunta, ¿cómo está tu salud? Inmediatamente, ¿qué es lo que usted piensa? Inmediatamente piensa en su salud física. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo está tu salud, pastor? Bueno, le digo que hace unas 2 semanas o 3 semanas fui al doctor, me hice un chequeo médico. Entonces me sacaron sangre y todo eso. Al día siguiente, en la aplicación que tengo del doctor, me llegaron todos los resultados.
y el doctor me dice, muy bien, aquí está el resultado, tienes el colesterol alto, tienes el azúcar alta, y desde la última visita que tuvimos, que viniste, has subido de peso. Híjole, dije yo, no me puedo dar una sola buena noticia, pero bueno. Y, ok, esta es la situación. Quiero que cortes alimentos que son altos en colesterol. Quiero que corte alimentos que son altos en carbohidrato. Quiero que corte el azúcar. Quiero que comas vegetales y que hagas ejercicio. Ok. Muy bien. Ahora pregúnteme usted cómo está mi salud. ¿Qué le voy a responder yo? Tengo alto el colesterol. Pues si usted le preguntan lo mismo, va a contestar, ¿no? ¿Cuándo ustedes piensan, cuando le hablan de su salud, cómo está su alma? ¿Cuándo piensa usted, tengo el estrés elevado, tengo la ansiedad de esta manera, ando con síntomas de depresión? Casi nunca pensamos en eso, porque eso es algo, un departamento de salud que nunca lo queremos ver, ni lo queremos tocar, ni nunca lo exploramos. Pero ¿sabe qué? Ese departamento de salud es el que jala todas las cuerdas de nuestras acciones, nuestras actitudes y la manera en que nos comportamos. ¿Sabía usted eso? La manera en que nos sentimos, la manera en que pensamos, y todo eso afecta la manera en que actuamos. Entonces, muchas veces en todos nosotros tenemos este problema, y este es mi sueño, que nuestra iglesia sea un lugar de sanidad mental y emocional. Debe de ser un hospital de sanidad emocional y mental. Eso es lo que Jesús quiere. De hecho, eso fue lo que Jesús vino a hacer, y por eso es que Él murió. Dice en Lucas 4:18, dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa es una de las razones por las que Jesús vino, y le estaba diciendo anteriormente cuando nos reunimos ahí en el porche hace una hora, que Jesús vino para que nosotros, no solamente para que entremos al cielo, pero para que tengamos una vida abundante aquí y ahora, como dice el programa. Para que aquí disfrutemos la vida. Para que aquí mismo tengamos una vida abundante. O sea, nuestra iglesia debe ser una iglesia donde cada persona que venga pueda encontrar sanidad. Donde cada persona que venga pueda disfrutar de la sanidad emocional y mental que Dios provee. Pero ¿cómo nuestra iglesia se puede convertir en eso? Es algo que no sucede por arte de magia. Tenemos nosotros que hacer que eso suceda. Y por supuesto, primero, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros, tomar la iniciativa de buscar cómo ser saludables emocionalmente. Y por eso es que vamos a ir a través de esta serie, por todas estas semanas que vienen, sobre salud emocional. Pero eso es un trabajo de comunidad. Es importante que nosotros asumamos una responsabilidad, y la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo puedo ayudar a que mi iglesia sea un lugar de sanidad mental y emocional? Hágame esa pregunta usted, hágamela. A ver, todos háganla, a ver. Bueno, usted está preguntando, ¿no? Está preguntando si yo le voy a decir, ¿cómo es que podemos? ¿Cómo es que podemos lograrlo juntos? No solamente sanar nosotros, tener esa sanidad, pero también ser de sanidad para otras personas. De este tema que yo le estoy hablando y que le voy a hablar la próxima semana, yo soy un experto. Yo lo viví en mi propia sangre. Yo lo he vivido. De hecho, hace 5 años, hace casi 6 años,
llegó un momento en mi vida, y esto se lo voy a comentar a ustedes, que creo yo que ni a mi familia se lo he dicho. Llegó un momento en mi vida, había tanta ansiedad en mi vida, había enojo, resentimiento, había falta de esperanza, había tantas cosas. Y un día estaba fuera de mi casa, estaba limpiando la van de Luis, y me senté allí atrás en el asiento y me puse a llorar. ¿Sabe usted lo que le dije a Dios? Yo creo que no hay razón para que yo esté viviendo. Yo creo que no hay razón para que yo exista. Es más, le dije a Dios, yo creo que todo mundo fuera mejor, la vida de todos fuera mejor si yo no existiera. Y me senté ahí atrás en el asiento y me puse a llorar. Pero ese Espíritu de Dios que vive en mí empezó a trabajar en mí y a decirme, estás equivocado. No es cierto lo que estás diciendo. Hay muchas cosas buenas que tú puedes hacer y que yo quiero usarte para que tú hagas. ¿Tus hijos te quieren mucho? ¿Tu esposa te adora? ¿Qué estás pensando? Y estuve sentado ahí como media hora en un solo debate y le dije al Señor, perdóname, Señor. Perdóname por mirar a las circunstancias y no mirarte a ti. Perdóname por enredarme en las cosas circunstanciales de este mundo y no enredarme más contigo. Si yo sé lo que estoy hablando, mi vida ha sido una vida de heridas, llenas de odio, de rencor, de muchas cosas. Yo sé que la vida de ustedes, de muchos de ustedes es igual. Yo lo sé. Lo que yo voy a hablar es algo que lo he aprendido de Dios y de la vida misma. Dios nos va a usar grandemente. Y quiero que usted sepa, a nuestra iglesia y a muchas iglesias llegan personas sedientas. Y muchas veces nosotros le damos un versículo bíblico que no tiene nada malo, pero no saben ni cómo masticarlo, ni cómo digerirlo, ni entienden lo que dice. Cuando necesitan es a alguien que les muestre el amor de Dios en carne y hueso. O sea, si nosotros vamos a hacer esa iglesia, nosotros vamos a tener que asumir compromisos. Tenemos que ser comprometidos. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Y una de ellas es que debemos de comprometernos a dejar el egoísmo y servir a los demás. Es una necesidad. Debemos de dejar el egoísmo, o sea, de pensar en nosotros mismos. En lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. Y pensar cómo servir a las demás personas. Esto es algo maravilloso que Jesús lo puso de una manera que nos dejó a nosotros en una posición difícil. Miren lo que dice Jesús en Mateo 25. Dice Jesús, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me alojaron en sus casas, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y en prisión y me visitaron. Y los justos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos en casa, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Yo, el rey, les responderé, todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, a mí me lo hicieron. Eso lo que está diciendo Jesús es que cuando nosotros servimos a otras personas, ni siquiera estamos haciéndole un servicio a esas personas, estamos haciéndoselo al Dios mismo,
al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted le está haciendo un favor, dice Jesús. A mí me lo haces. A mí me estás sirviendo. A mí me estás bendiciendo, dice. Pablo le dice, miren lo que dice Pablo, le dice a Tito, le dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, fíjese bien, para los que creen, dice, en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas, dice, son buenas y útiles a los hombres. O sea que cuando nosotros nos dedicamos a servir, dice, los que creen, si es que cree, dice, debe de buscar cómo hacer buenas obras. Porque esto es bueno, esto es útil para las demás personas. Esto es bendición, esto es sanidad. Esto es algo maravilloso que pasa en la vida de las personas cuando nosotros lo hacemos. Servir es útil. Servir a los demás es algo muy bueno en la vida de una persona, porque mira, cuando alguien anda sufriendo, cuando alguien necesita ayuda y nosotros le servimos, le apoyamos, le consolamos, oramos, esa persona se llena de esperanza. El pensamiento de esa persona cambia. Esa persona se da cuenta que no está sola, que Dios mismo está buscando cómo ayudarle. Pero no solamente esa persona es bendecida, usted también. Porque usted podrá ver, nadie le cuenta, usted podrá ver cómo Dios trabaja a través de usted. Usted se va a dar cuenta qué tan útil es usted en las manos de Dios. Pero solo sucede si usted deja el egoísmo. Solamente podemos ser de sanidad y de bendición para las personas cuando nosotros dejamos a un lado el egoísmo. No solamente dejar eso a un lado, que es necesario que nos comprometamos. Si usted quiere que nuestra iglesia sea un lugar de sanidad para el que viene buscando sanidad, sanidad para usted y para todo el que venga, va a necesitar sacarse de la mente lo que usted quiere y ver qué es lo que Dios quiere y servirle con todo su corazón. Pero también necesitamos comprometernos a la armonía, a la unidad, a practicar la humildad. Sí, esto es necesario en cada creyente. La armonía en la iglesia es importante. Una de las cosas que sucede en la actualidad en muchas iglesias es la división. Y cuando las iglesias están divididas, lo único que están haciéndole es el trabajo al diablo, no haciendo la obra de Dios. Cada iglesia que se divide, cada iglesia que se formen pleitos, cada vez que hay todas esas cosas, se le hace el trabajo al diablo, se destruye la armonía. Y uno de los problemas grandes que destruye la armonía y la unidad es la falta de humildad. Cuando no hay humildad, cuando nosotros no somos humildes, cuando no hay humildad, ¿usted sabe lo que hay? Pleitos, discusiones, chismes. El uno se devora al otro, el otro habla mal del otro, y todo eso sale de aquí adentro, del orgullo. Cuando es más fácil decir, te perdono. Cuando es más fácil decir, perdóname. Pero el orgulloso no. El orgulloso busca cómo destruir a todo el mundo porque quiere quedar bien. Quiere sentirse bien consigo mismo. Y destruye la armonía de la iglesia. La Biblia dice en Proverbios 13:10, el orgullo solo genera contiendas. Y el orgullo es una enfermedad emocional. Es un problema del concepto de la persona acerca de quién es y su relación con Dios. Pues la armonía trae un ambiente saludable. Cuando usted entra a un lugar donde hay armonía,
ahí se siente paz. Ahí se siente usted tan tranquilo. Pero cuando usted entra a un lugar que solo hay pleitos y chismes y esto y lo otro, se siente un ambiente pesado. Si me quedo ahí me enfermo más de lo que estoy. Salgo corriendo y mejor no regreso. Pero donde hay armonía, donde hay unidad, ahí quiero estar yo, porque eso es lo que necesito en mi vida. Para que nosotros podamos ser ese hospital que irradia sanidad en la vida de las personas, necesitamos comprometernos a promover la armonía y a practicar la humildad. Dice, miren lo que dice el apóstol Pedro, dice en 1 Pedro 3:8, dice, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías y practiquen el amor fraternal y sean compasivos y humildes. Ahora, ¿es fácil ser humilde? No lo es. No crea que es fácil ser humilde. No es algo sencillo ser humilde. Humanamente hablando, nosotros los humanos, cada ser humano es lo más arrogante que puede haber, porque esa es la carne. Hay mucha arrogancia. Y creo que la arrogancia es a veces, la arrogancia es una manifestación para protegernos, porque nos sentimos menos y queremos sentirnos igual o más, entonces nos volvemos arrogantes. Dice Pedro, es necesario que compartan penas y alegrías. ¿Usted sabe un lugar donde yo puedo compartir mis penas y mis alegrías? Sin preocupaciones. Puede ser el lugar, nuestra iglesia, donde las personas puedan compartir sus penas y alegrías sin miedo de que alguien les juzgue, alguien les critique o ande hablando de ellos. Por supuesto que puede ser, pero nosotros tenemos que comprometernos a vivir en armonía, a practicar el amor fraternal y a ser compasivos y humildes. ¿Cómo lo logra eso usted? La única manera que yo he aprendido a poder no eliminar al 100%, porque quiero decirle, todavía hay orgullo en este corazón contaminado, pero la única manera en que he podido crecer, eliminar, ha sido Jesucristo. Él es el único que puede ayudarnos. Es más, Él es el que nos invita a nosotros. En Mateo 11:29, Jesús dice, aprended de mí. Aprende de mí. Aprende de mí. No andes buscando a nadie más. Aprende de mí, dice Jesús, que yo soy manso y humilde. Yo te puedo enseñar. Dime qué quieres. El rey del universo soy yo. Y vine a nacer en un establo. Imagínate tú. Con todo lo que yo quisiera, no tenía ni dónde recostar mi cabeza. Y cuando me quisieron matar, los dejé que lo hicieran. Cuando blasfemaron contra mí, por eso es que es tan importante estar en un grupo de vida. Por eso es tan importante venir a la iglesia. Porque Jesús desarrolla en nosotros esa habilidad de poder ser humildes cuando nosotros estamos así o en un grupo. Usted puede decir, no, allá en mi casa yo estoy solo. Pues, ¿sabe usted lo que hacen las personas que no son humildes, que tienen problemas? Solitos están peleando. Solitos. Se lo digo por experiencia. Yo no necesitaba a nadie para pelear. Yo solito me iba a caminar y andaba peleando yo conmigo mismo. Y si no, buscaba con quién pelear en mi mente, estaba buscando con quién pelear. Así es cuando uno está enfermo.
Así es. Pero Jesús utiliza nuestra relación con Él, nuestra relación con los hermanos en la iglesia. Todo eso lo utiliza para sanar nuestras vidas. Por eso es que yo les insisto, les ruego, les pido, no fallen a la iglesia. ¿Qué les cuesta? 3 horas. ¿Usted se imagina qué gran sacrificio? Necesitamos nosotros hacer de nuestra iglesia ese lugar donde las personas puedan venir y encontrar esa sanidad emocional que ellos necesitan. También debo comprometerme a ser una persona que practica el perdón. Debemos de perdonar. Debemos aprender a perdonar. Las personas te van a hacer daño. Yo te voy a hacer daño, tú me vas a hacer daño. Todos nosotros nos vamos a hacer daño porque esa es nuestra naturaleza. Somos imperfectos. A veces lo hacemos sin pensar, sin querer. Otras veces lo hacemos intencionalmente. Podemos aprender a perdonar. Eso es lo mejor para nosotros. Eso da sanidad. Cuando una persona te hace algo, ¿sabe lo que esa persona anda cargando? Se llama culpa. Anda cargando con culpa. Y la culpa le está dañando su vida. La culpa le está afectando su corazón. Ese sentimiento de culpa a veces no le deja dormir. Pero te imaginas tú la gran sanidad cuando tú vienes y le dices, te perdono. Te perdono. Olvídate de esto. Vamos a seguir para adelante. Trae sanidad a la persona. Debemos de perdonarnos nosotros todas las ofensas que recibimos, que las personas nos dan. Dice Efesios 4:32, más bien se benignos los unos con los otros, misericordiosos, más bien sean benignos, dice, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Cristo os perdonó a vosotros, como Dios perdonó a vosotros en Cristo. Hey, ¿cómo le perdonó Dios en Cristo a usted? Dígame, ¿cómo? ¿Se merecía usted el perdón? Lo hizo inmediatamente el Señor. En cuanto usted vino al Señor y le dice, perdóname, Él le perdonó. Ahora, ¿le perdonó a medias? No, completamente. ¿Se imagina usted que cuando Dios te extiende el perdón en tu vida, aún hasta por los pecados que no has cometido, dice, todos te los perdono? Eso es perdón. Eso es calidad, eso es perdonar, y esto trae sanidad a la vida de las personas. Mire, este versículo lo leí varias veces. Primera de Juan 3, lo leí y lo leí y lo leí y lo leí. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Leí, oré este versículo. ¿Qué sabe lo que Dios me está diciendo? Esto es lo que Dios me estaba diciendo a mí. Dios me estaba diciendo a mí, si aborreces a tu hermano, yo quiero que pienses y analices, porque lo más probable es que tú no tienes vida eterna. Estás perdido. Eso es lo que está diciendo. Dice, todo aquel dice que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna, dice. O sea, perdonar es algo maravilloso. Este versículo anterior que les leí, Efesios 4:32, si lo puede poner, el apóstol Pablo dice, sé benigno, dice, sean benignos.
perdonando los unos a los otros. O sea, que nosotros podemos ser, ¿cómo? Si no perdonamos. Si perdonar es ser benignos, ¿qué sería no perdonar? ¿Cuál sería lo contrario de ser benigno? Maligno, ¿verdad? O sea, si perdonas, eres benigno. Y si no perdonas, eres maligno. Así de sencillo. Y luego en Juan, en primera de Juan dice Juan, si no perdonas, eres homicida. Eres un homicida, dice, si no perdonas. Y dice, y quiero recordarte, los homicidas no tienen ningún negocio con Dios. Ninguno, dice. ¿No está claro? Cuando nosotros perdonamos, no solamente nos sanamos a nosotros mismos, sanamos a otras personas. Para hacer esa iglesia que Jesús tuvo en su mente al principio, para hacer esa iglesia por la que Jesús murió, nosotros necesitamos urgentemente dejar de ser egoístas y buscar cómo servir a Dios y a los demás. Necesitamos nosotros urgentemente buscar la armonía. Donde hayan dos hermanos que están peleándose, no, esto es inaceptable para un cristiano. Vamos a retroceder. Que fíjate que Juan le dijo a Pedro, espérate. No, eso es tóxico, dañino, no tiene cabida en nuestra fe. Así que o vas a hablar con Juan, o vas a hablar con Pedro, o verás qué hace. Para mí no me vengas con esto. No vengas a envenenarme. Uno que es delicado y que vienen a decirle cuentos, imagínense. ¿Ah? No, mejor quédate con tu veneno, entrégaselo a Dios. Necesitamos hacer eso para que cuando alguien venga podamos ofrecerle algo sano, algo bueno, algo de Dios, no del mundo. Necesitamos aprender a perdonar. Y algo que debemos empezar a practicar, yo quiero invitarles que comencemos a hacer eso, es a orar por las demás personas. La costumbre de nosotros es orar por nosotros, orar por lo que me falta, por lo que quiero, por lo que aún hasta por lo que no tengo. Esa es nuestra costumbre. Pero ¿qué tal comenzar a orar por las otras personas? Señor, bendice a esta persona que me cae mal. Bendice a esta persona que odio. Bendice a esta persona que anda hablando de mí. Bendice, Señor, prospéralo, ayúdale, que salga adelante, que empiece a orar por las personas. Es lo que Jesús nos enseñó, dice, amen a sus enemigos, oren por ellos, bendíganlos, dice. ¿Usted sabe por qué dijo Jesús? Porque uno dice, porque estás al lado de mis enemigos. Entonces, no es porque estás al lado de tus enemigos, es porque esa es la manera en que tú puedes sanar. Tu vida puede sanar y puede ser de bendición para todo el mundo. Solo que necesitamos orar por todas las personas. Y yo quiero invitarles hoy mismo, que oremos juntos. Yo quiero invitarles que nos pongamos, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero invitarle. Dice Romanos capítulo 15,
dice algo muy importante. Pablo les dice, hermanos, mi deseo, este es el deseo que yo tengo, que el Dios que les concedió esperanza a ustedes los inunde siempre de felicidad y paz en el creer en Él. Este es el deseo de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo, que Dios los llene de paz, de felicidad y de esperanza al creer en Él. Dice, fíjese bien, dice, y yo pido, y esta es la parte, pido a Dios que los haga que los haga rebosar de esperanza. Le pido, dice Pablo, le pido a Dios que los haga rebosar a cada uno de ustedes de esperanza por el poder del Espíritu Santo.